¿Qué tal? Te invito a estrenar conmigo esta nueva sección, Un café con Kaisi. ¡Vamos! Bueno, hace tiempo que vengo dándole vueltas a crear este espacio de charla con compañeros del sector, con proveedores y bueno, gente que trabajamos en el mundo del interiorismo, ¿no? En la reforma. Nada, para quien no me conozca, mi nombre es Charlotte Herrera, soy interiorista y fundadora de Kaisi Interiores en Tenerife, un estudio de interiorismo. Y hoy tenemos con nosotros a Amaya Elías. Bienvenida y muchísimas gracias de antemano por dedicarnos este tiempo, por estar aquí con nosotros hoy. Me encanta. Me hace muchísima ilusión empezar esta sesión de vídeos contigo, Amaya. Para quien no te conozca a ti, Amaya Elías, ¿quién es y por qué o cómo llega al mundo del interiorismo? Bueno, pues yo abrí Amaya Studio hace 7 años, de hecho hace 7 años porque lo inauguramos a finales de enero y bueno, nosotros empezamos a trabajar un poquito con el interiorismo emocional, pero desde otro punto, un poquito más con el orden y al final investigando este tema que me gusta mucho y que sé que a ti también, pues al final hemos llegado pues, a una metodología en la que trabajamos el interiorismo emocional desde el punto de la iluminación, el orden, el color y el tacto, los 5 sentidos, un poquito más profundo. Y bueno, estos 7 años al final hemos ido creciendo también como equipo y ya somos 7 personas en el equipo. Pues sí, es verdad que este año, bueno, yo juego con un poco de ventaja porque sí que nos conocemos ya vía online de hace tiempo, pero bueno, sí que bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho tu trayectoria y en las clases online que has dado, que siempre he estado ahí bicheando y demás, pues bueno, me ha parecido muy guay la manera en la que has llegado a crecer, ¿no? Y a evolucionar y a cambiar, porque al final está claro que todos cambiamos y bueno, un poco el enfoque es ese, ¿no? De porque nosotros en Kaisi llevamos un año trabajando también bajo un nuevo enfoque. Al fin y al cabo está claro que tenemos que responder las necesidades de ciertos clientes y bueno, nosotros en el momento en que yo me convierto en mamá, también veo que hay cosas que cambian en mí, que hay algún clip que dice esto tiene que modificarse, pues mi horario no es el mismo, mis rutinas no son las mismas y eso yo al fin y al cabo lo he notado en mi casa, ¿no? Entonces, a partir de ese momento que a mí me da ese cambio de chip, es cuando empiezo a trabajar un poco en ese nuevo enfoque para familias con niños normalmente, pues que sienten que su rutina ya no le funciona igual que antes, ¿no? Tu manera de entender el interiorismo, yo creo que también parte un poco de ese punto muy personal, ¿no? De un poco cuando partes de esa emoción de conectar con los espacios y un poco cómo se transforma luego con la vida. ¿En qué momento sentiste tú que el interiorismo tenía que ir un poquito más allá de lo estético y quedarse o empezar a tocar esa parte emocional? Bueno, yo soy súper desordenada y todo empezó un poquito de ahí, ¿no? Encontré el libro de Marie Kondo y de repente yo que pensaba que yo nunca podría aplicar el orden, ¿no? Pues me cambió un montón, no sé, lo viví en mis carnes y de repente vi que, bueno, había otra forma de ayudar, había otra forma de enfocar la casa y de ahí estos años he ido formándome un montón, porque al final el interiorismo emocional, ¿no? La casa nos afecta no solo en el orden, sino también en cómo está iluminada, los colores, hay un montón de cosas que no son tan visibles o a veces no tan tangibles, ¿no? Y que realmente afectan muchísimo a nuestro día a día, a nuestro bienestar, a las relaciones de pareja, a las relaciones que tenemos con nuestros hijos, como dices tú, ¿no? Y entonces, pues estos años he investigado un montón, he estudiado un montón, he hecho un montón de cursos, siempre centrándome un poco en cómo puedo mejorar mediante el interiorismo pues la calidad de vida de mis clientes y no solo hacer un espacio que tenga ese efecto wow, ¿no? Que sea solo bonito, sino que en el día a día, ¿no? Se acuerden de mí, pero de una forma positiva, porque muchas veces parece que lo ponemos todo bonito, que vamos a sacar la foto, que quitamos 5 cosas del medio, pero realmente luego
lo que te encuentras en el día a día no es lo No es que lo está en la claro, foto de Instagram, claro. ¿no? Y nosotros un poquito hemos ido en contra de eso e intentando que la casa vivida pueda ser esa foto, ¿no? Y que sea algo real lo que estás diseñando y que realmente además aporte, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, el hecho de llegar a un proyecto terminado el día que fui a sacar las fotos. Y no sé por qué fue que necesitaba buscar algo, un cuchillo o algo de esto, ¿no? Y entonces fui a la cocina de la clienta y cuando abrí el cajón dije, no puede ser, o sea, la cocina recién montada y ya tiene todo esto lleno otra vez. Y entonces sentí como una necesidad realmente, o sea, fue como lo que vivía yo en mi casa, el caos, el no tener tiempo, la parte esa del orden y de repente darme cuenta de que había terminado un proyecto que yo sentí realmente como que había fallado y yo decía, jolín, claro, no puedes estar tan al detalle minucioso de todo tú solo, o sea, obviamente tiene que haber una reciprocidad también con tu cliente, ¿no? Y me pasó con eso y me pasó con un cubo de la basura, de la fregona, que yo dije, por Dios, ¿dónde meto ahora el cubo de la fregona? No se puede quedar en medio de la zona de la lavadora, eso tiene que llevar un sitio. Entonces, a raíz de ahí fue también cuando empecé un poco a trabajar, ¿no? Basando un poco en tema del orden, ¿no? Bueno, como te decía, en mi caso particular, cuando fui mamá fue cuando me enteré un poco me enteré, no, me di cuenta de que yo quería llegar a ese punto de detalle, ¿no? Y a no sentir la culpa de no llegar a todo. Ahí nace, pues, por ejemplo, lo que yo he llamado el método SER para ayudar a mis clientes, ¿no? Y bueno, cuando tú trabajas de la emoción, una duda que yo quería plantearte era a qué es lo que te enfrentas tú cuando das con una familia real, ¿no? Las rutinas esas que funcionan, cuando hay niños pequeños, pues por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque al final es, quiero hacer una vivienda o un proyecto funcional que de verdad merezca la pena y que de verdad vaya a hacerle bien a mi cliente final, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices tú, hay familias que están muy apegadas o hay familias que no llegan a asumir ese cambio o te has encontrado que de pronto ves que tu proyecto ha estado estudiado hasta el último momento y que luego no se mantiene? ¿Cómo te lo has tomado tú en ese sentido? ¿Cómo haces para que, para que eso tampoco trastoque tu forma de trabajar, ¿no? O que todo se adapta al fin y al cabo, pero... A ver, nosotros sí que vemos que, yo por lo menos hago entender a mis clientes que nos están intentando, de hecho, cada vez más, ¿no? Como prototipar. Al final, en un bloque de viviendas, el primer piso, el quinto, son todos iguales y al final es imposible que mi manera de vivir sea igual que tu Igual. manera de vivir, que tengamos las mismas costumbres, ¿no? Entonces, nosotros, una de las reuniones, yo creo que cambia un poquito el chip al cliente, es mucho la reunión que hago en su casa, pero en la que vive ahora. Me da Claro. igual que sea la casa de alquiler o la casa que va a reformar. O sea, yo voy a la que vive ahora, ¿no? Para entender realmente cuál es su día a día y cómo hace todo. O sea, en plan, para entender cuáles son esas cosas que le gustan, aunque sea una chorrada, ¿no? O qué es lo que le funciona y dónde se está generando realmente el caos. Y yo creo que al final vivirlo de primera mano junto con ellos, porque al final ahí ya no me están contando si quieren la cocina blanca o sea, ya ahí hablamos de cosas mucho más íntimas, de cosas mucho más importantes, a mi parecer, que es cómo quieren vivir. Y yo creo que ahí es cuando se sienten realmente entendidos y ahí es cuando nosotros también logramos ver cómo es su día a día real, qué es las cosas que tengo que aplicar y, y bueno, lo que tú dices, a veces hay cosas a las que se quieren apegar o quieren mantener y a veces se puede hacer y otras veces les enseñamos que igual hay formas en las que, bueno, de otra forma podemos optimizar mejor los espacios o hacerlo de otra forma. Pero yo creo que esa reunión es clave en nuestro estudio porque, o sea, es la única forma de entender realmente cómo vive alguien, Yo ¿no? creo que Porque muchas veces, si no, cuando vamos a un estudio, pues es algo nuevo normalmente para la gente. Entonces,
y lo que ellos creen que tienen que explicar es simplemente pues de qué color esperan o qué es lo que se esperan encontrar de un interiorista, pero realmente muchas veces no tiene nada que ver con nuestro trabajo, ¿no? Sí. Luego la gente se asombra un montón. O sea, yo me acuerdo de una pareja, porque es que me hizo mucha gracia, que vinieron porque la chica tenía ilusión de contratar a una interiorista y el chico decía, bueno, pues vaya pijada, pero bueno, lo hacemos, ¿no? Y hoy en día es él el que me recomienda. O sea, ha venido gente de su taller que trabaja con él, recomendado por él, Por él, ¿sabes? claro, claro. O sea, porque él vio realmente lo que aportamos en su casa, que ya no era solo algo bonito, Acabados, que colores, claro. era real, ¿no? Entonces, no sé, es algo que me hace mucha ilusión cuando de repente una persona que se cree que contratar a un estilista es algo estético y es algo, bueno, un capricho. Capricho, como el lujo final, porque al albañil no le dices nunca que no entre o que no haga, pero sí que es verdad que la parte interiorista siempre se ve como, bueno, pues ya me miro yo 2 fotitos en Pinterest y lo pongo como yo quiera, ¿no? Y al final no te das cuenta de que ese espacio está pensado para esa persona en concreto y no para ti, o que a lo mejor en ese sentido le funciona, pero a ti no. Y a raíz de esto se me ocurre también que por ejemplo, sí que me ha pasado de personas que me dicen, pero ¿qué es lo que hace realmente un interiorista? ¿No? Como que todavía a día de hoy no está tan conocido y tan explotado el sector realmente como pues de todas las cosas que hacemos desde el estudio, ¿no? Yo creo que también no es consciente de todo el trabajo que hay por detrás, porque muchas veces es un trabajo tan bonito, ¿no? Sí. Plan, al final es verdad, tenemos un trabajo que es bonito, pero tiene su trabajo muy técnico también. Entonces, yo tengo una obra donde he colocado 5 modelos de interruptores diferentes y no es por casualidad. Claro. O sea, todo tiene un sentido. Al final, las manillas de las puertas puedes colocarlas a una altura estándar o puedes diseñar una puerta en la que te pide que esté a otra altura porque así la altura del interruptor, el washerí, el tal, todo va en conjunto, porque hasta que entras a obra y terminas no te vas a dar cuenta de muchas cosas. Claro, no, y lo fácil está en decir cuántos enchufes necesito, 20, pues 20 iguales, venga, no, es que al final... Y luego cuando entras a vivir, ¿no? O sea, al final colocar 20 bien o 20 mal, sí. el coste, lo que te vas a gastar es lo mismo. O sea, al final el coste de la obra va a ser lo mismo. Lo único que hay una persona por detrás que se ha preocupado de mirar esos 20 enchufes y dónde tienen que ser funcionales realmente. Pues porque hay un montón de casas que tienen un montón de luz, se gastan en un montón de almacenamiento que no necesitan, en cosas que esto, y luego encienden la mitad de las luces, utilizan la mitad, bueno, el almacenamiento, llenamos todo. Sí. Pero no es funcional. O sea, al final el coste es a veces mucho mayor. Sí. No somos conscientes y no valoramos realmente todo el trabajo que hay por detrás, porque son muchos planos, son muchas horas, es darle muchas vueltas a las cosas. O sea, al final hay un gran trabajo por detrás que no es muchas veces muy valorado. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con lo que comentabas antes de que miras en su casa y demás, porque claro, a mí me ha pasado también estos últimos meses que cuando llegas a dar con estos clientes que le empiezas a preguntar, vale, ¿y esto lo usas, esto lo utilizas, cómo usas, cómo haces, a qué hora te levantas? Y hay veces que me dicen, jolín, pues es que no había caído en eso. Entonces, claro, tú desde tu visión, desde fuera, le aportas ese otro, digamos, pues punto de vista, nunca mejor dicho, ¿no? Porque tú lo estás viendo desde otra perspectiva que no es la de ellos. Ya. A raíz de eso te voy a contar otra anécdota porque a mí con los maridos siempre me pasan cosas y o sea, me tocó un vendedor de coches. Ajá. Y me dijo, me estás explotando la cabeza con tanta pregunta. Yo ni me lo había planteado y me decía, yo cada vez que vendo un coche hago preguntas, ¿cuántos kilómetros haces? No sé si van a meter el coche del niño detrás o cuánto almacenamiento, cuántos van a ir en el coche, que hacía un montón de preguntas, ¿no? Y me decía, joder, tú calcula cuánto vale un coche. Y yo entiendo que, joder, hay que hacer preguntas. Y yo que me voy a gastar como 4 veces más o 5 veces más de lo que vale un coche o más, o sea, si contamos el precio de la casa, igual muchísimo más, no me había planteado de que nadie que me haga ninguna pregunta. De hecho, no me había planteado, me acabas de hacer una pregunta, que es, ¿cómo te gustaría vivir?
y ni me lo había planteado. Yo pensaba que vendría aquí y tú me dirías cómo poner la casa y yo, Ya, pues lo que tú me digas, toma mis llaves y ya está. Y me estoy dando cuenta de lo importante que es que me hagas estas preguntas porque yo los hago a diario, ¿no? claro. Y, Y y de no repente, había enlazado que al final su tipo de trabajo también pregunta, sobre todo para ver qué es lo que necesita el cliente. O sea, sí, 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 es una pasada, la verdad. Todos los entresijos que hay detrás de un estudio, ¿no? Mire, ¿te has encontrado con familias que de pronto están súper apegadas emocionalmente a objetos, a cosas que a la larga le generan más caos que bienestar? Y que has tenido que ahí decir, pero ¿para qué lo quieres dejar? Si es que esto de verdad confía en mí que te va a quedar mejor así, pero y esa cliente sigue que no, que lo quiere quitar. ¿Cómo haces para gestionar un poco ese tipo de decisiones? ¿Sí te ha pasado? Que intuyo que sí, que en algún momento sí. sí. A ver, yo siempre intento hacer entender también que una vez que contratas a un interiorista es súper importante que si has tomado la decisión, ¿no? Es porque confías en esa persona. Y al igual que si te fueras a comprar un coche, confiarías en, dependiendo un poquito de las respuestas que das, qué coche te recomienda. Yo creo que aquí también muchas veces hay que tener en cuenta que la persona que tienes adelante siempre va a pensar en conseguir una casa a tu medida, pero a tu medida de verdad, ¿no? Porque yo sé que tú y yo trabajamos muy en esa línea de no simplemente decir a tu medida, dame las llaves, no te pregunto nada y lo hago, sino realmente entendiendo cómo vives, entendiendo todo eso. Y ahí me parece que sí que es momento, a veces les digo que de hacernos caso, porque nos hemos tomado la molestia de ir a su casa, de entenderlo, de medir las cosas, de ver realmente cuáles son sus necesidades. Entonces, ahí es el punto también donde, bueno, yo creo que, bueno, a veces cuando no se quiere, no se quiere y hay puntos que yo entiendo también que, bueno, que es su casa y que tienen todo el derecho de tomar las decisiones, pero yo creo que es importante también de confiar en la persona que tienes delante y si la has contratado y ves que además se está preocupando, porque yo creo que pues justo en los dos estudios, que el tuyo y el mío, somos personas que, bueno, que nos implicamos mucho en el proyecto, preguntamos mucho e indagamos mucho, ¿no? Una vez con ese trabajo previo, yo creo que es momento de dejar un poquito. Sí, sí, de que confíe, ¿no? De abre tu mente y confía en mí, que pues sí. Y con respecto a esto, me pasaba al principio, sobre todo cuando empecé, porque yo estaba trabajando yo trabajé en una tienda de muebles donde hacíamos proyectos de interiorismo. Sí que es verdad que no llevaban mi sello personal, yo ahí me tenía que ceñir un poco a lo que a lo que me mandaban, obviamente. Pero sí que recuerdo, incluso cuando estudiaba, que una profesora me dijo, no, es que eso ya, así ya no se lleva. No es, y claro, yo peleo mucho con el tema de las tendencias por eso mismo, porque yo al final creo que el tema del interiorismo es algo muy subjetivo también, dependiendo del cliente, depende de su proyecto. Si al final, a ver, yo claro que le voy a decir lo que considero que es mejor para él, en tanto hay unas bases en el mundo del interiorismo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que digo, bueno, si es tu casa y tú te vas a sentir cómodo de esta manera, yo te digo lo que creo que funciona y lo que no. Pero creo que al final también no me considero una interiorista que impone al 100% su criterio, sino que creo que también tiene que fluir con el cliente porque al final va a vivir él en esa casa, ¿no? Y lo que busco un poco es ese equilibrio entre lo estéticamente bonito y lo realmente funcional, porque de nada te vale tener una casa súper bonita si después no te es funcional. Y me acuerdo mucho de una anécdota que contabas tú de lo de la chaqueta, que recuerdo que lo decías mucho de no me pongas un armario en la entrada porque es que no lo voy a usar. Yo voy a poner la chaqueta en el sofá y ya me la llevaré a mi vestidor, a mi armario o lo que sea, ¿no? Pues claro, o sea, yo no puedo meterle por los ojos a alguien un armario en la entrada porque yo crea que es más cómodo, a mí me funcione, o que se quite los zapatos al entrar en su casa porque yo crea que es algo que funciona. Si tú no lo quieres en tu casa, dime qué es lo que tú quieres para yo poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está un poco ese tacto con el que trabajar los proyectos a veces.
de una forma más realista, ¿no? Yo Claro, creo que al final es, o sea, yo tuve una clienta que me dijo, yo quiero la encimera completamente vacía, es que ya estoy harta de mi casa y yo quiero la encimera completamente vacía. Y le dije, bueno, haz un ejercicio, déjala completamente vacía una semana en tu casa, inténtalo y todas las cosas que van apareciendo en la encimera, porque van a porque van a aparecer, aparecer. bueno, en tu día a día, por tu forma de ser, por tu familia, por lo que sea, van a aparecer, me las apuntas y le ponemos un sitio. O sea, realmente no tenemos que buscar esa foto de Pinterest, sino que algo que realmente nos funcione y se nos haga práctico en el día a día. O sea, y Pues las sí. tendencias también parecen armas de doble filo, pero al igual que las estéticas, o sea, las tendencias de moda. Puede haber una moda de un tipo de pantalón que a mí me quede muy mal. Claro, que no te vaya. Ujú. Que si lo quiero es que si me lo quiero poner, pues me lo pongo, pero sabiendo que igual no me va a favorecer a mi Claro, cuerpo, ¿no? Entonces, claro. esto es un poco también, si quieres seguir la tendencia, pero no es, no te va, no vas a conseguir esa sensación que tú buscas en tu casa, si aún así tú la quieres seguir, perfecto, libre, pero la sensación que quieres conseguir igual es con otros colores, con otras texturas, con... Entonces al final también tenemos que tener como un poquito el El equilibrio de todo. equilibrio. Pues sí. Tenía una preguntilla por aquí preparada para ti. Iba un poco a eso, ¿no? Que si crees que es posible trabajar la emoción de un hogar sin esa mínima estructura que sostenga la rutina diaria. Y bueno, lo acabas de decir perfectamente con tu ejemplo. O sea, de nada me vale tener una cocina súper pulcra, limpia y demás cuando quiero tener una tostadora, quiero tener una cafetera, quiero tener pues oye, vamos a buscarle el sitio para eso, para que no lo tengas en medio de la isla o lo tengas en medio de la encimera. Vamos a buscarle el rincón de desayunador, que ahora mismo están también como súper de moda, ¿no? Esa parte de office, desayunador, en la cocina que, oye, pues está genial, te da ese también como ese nivel de poder tener ese espacio, ese rinconcito más cuidado en tu cocina, con electrodomésticos visibles, pero monos, bien puestos, bien colocados, ¿no? Así No que estás muy sencillo. Y además, tú que trabajas mucho con los niños, es verdad que igual están más a mano, sí, no los tienen que sacar diariamente, igual es más práctico para ellos. Al final hay que pensar de toda la familia, ¿no? sí, eso es. Sí, sí, sobre todo con esa parte Montessori, ¿no? Que al final lo que busca es que ellos crezcan y aprendan con los adultos, ¿no? Nosotros desde CAISI, ya vamos a ir terminando por aquí, hablamos siempre de interiorismo evolutivo, y yo sé de primera mano, de primerísima mano, que te encuentras evolucionando ahora mismo de una forma profesional, ¿vale? Bueno, sé que ahora has estado un poco ampliando esa parte del negocio al ámbito de Oreca, de un poco lo que es restauración y demás. Y bueno, felicitarte por ello y preguntarte cómo se traduce ahora ese interiorismo emocional en los espacios donde pueden ir tantas personas con una diversidad tan amplia, con unas personalidades tan distintas. Me parece súper curioso y sinceramente me parece difícil transmitir todo esto, ¿no? También creo que me pasa cuando son viviendas como para alquilar, que no son, o se le dicen que son como más impersonales, porque claro, tienes que atacar a varios tipos de personas a la vez. Entonces, ¿cómo te ves tú o cómo crees, cómo vas en ese paso de instaurar ese interiorismo emocional en esta parte, en este sector? Pues al final, al igual que se piensa el menú, se piensa también el customer journey, ¿no? Al final, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Pues normalmente igual un restaurante de etiqueta alto estará más dirigido a un tipo de persona, pero muchas veces tenemos en un restaurante de una ciudad que al final va a ir un montón de tipo de gente. Entonces ahí tenemos que jugar un poquito, pues los del cochecito por donde vamos a hacerles la entrada un poquito más accesible para que igual no ponerles al lado de un grupo de amigos que van a alborotar un poquito más o una primera cita. O no, Entonces ahí a veces los menudos alborotan también. pero bueno, Pero sí, porque sí. son diferentes tipos de ambientes, entonces las entradas se piensa un poquito, pues dónde se colocan las mesas grandes para grupos más grandes, las mesas un poquito más íntimas de parejas, se piensa un poquito cada uno qué tipo de sensaciones busca, qué tipo de experiencias busca y se trabaja las experiencias desde el punto antes de que vayas al restaurante, desde cuando coges la cita, cómo te saludan
quién te va a recepcionar, si no te van a recepcionar, por dónde entras, por dónde no, dónde te vamos a sentar, qué luz vas a tener, cómo huele, que es algo que se nos olvida, pero es que el olor es primordial en casa, pero es que en Horeca todavía más. Al final, en marketing están súper estudiados todos los colores, los olores, todo. Nosotros lo que hemos hecho es los últimos años trabajarlo, todo lo que se ha estudiado en marketing, traerlo un poquito a residencial, a las casas, a los hogares, y ahora lo que estamos haciendo es trabajarlo y llevarlo a un espacio más marketero, más, en plan, más de vender, ¿no? Al final, quiero decir que es un restaurante que lo que buscas es que, bueno, que ese negocio funcione cada vez mejor y la estética, obviamente buscamos un efecto wow de entrada, pero que no te quedes solo con el efecto wow, ¿no? Que te quedes con el cómo te sentiste cuando estuviste en ese restaurante, que yo creo que el olor, el sonido, cómo va la gente vestida, los camareros, que de repente se cambien, que cambie el olor, que cambie la luz, que no te enteres de nada, pero tú de repente te sientas diferente. Ese tipo de cosas que hemos estado estudiando de cómo te quieres sentir en casa, pues lo llevamos un poquito también a cómo lo van a recordar. Qué guay, qué guay. Pues nada, yo sabes que me encuentro aquí en las islas, en Tenerife, pero que desde que empieces a hacer lugares de estos ya me pillaré algún vuelo y me iré para allá a bichear y acompañarte. Mira, Amaya, pues nada, yo simplemente no quería irme, por cierto, sin felicitarte por tu reciente aparición en la revista Maneras. Me ha alegrado un montón, ¿eh? Gracias, no sabes a nosotras, o sea, ha sido impresionante, pero es gracias al equipo que tengo, que no solo yo, y al final estoy muy bien rodeada y gracias a eso hemos conseguido llegar a esa lista que estando en un pueblecito pequeño, sí. En un pueblecito pequeño me ha hecho el triple de ilusión. Pues sí, porque es verdad que no lo dije al principio, creo que estás en Azcoitia, ¿no? No tengo el placer todavía de conocer la zona, en breve la conoceré, voy a hacer un spoiler, aunque bueno, ya cuando salga este vídeo ya habré ido a visitarte a tu estudio. Pero bueno, que estoy súper contenta, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo, que me consta que son unas cracks todas, son unas máquinas. Y nada, y agradecerte de nuevo tu tiempo, Amaya. Para mí me hace mogollón de ilusión, ya te lo dije. Y bueno, simplemente quería empezar este ratito de charla contigo de manera online. No va a ser el primero, espero que hayan algunos por ahí y demás. Y mira, y quizás dentro de un año vuelvo a llamarte a ver cómo te va lo de Horeca y le damos otra vuelta a esto. Me encantaría. Súper, pues Amaya, muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un besito.